Buenos días, se me oye, ¿verdad? Bueno, buenos días. Lo primero de todo, gracias Javier, Francisco, por la presentación, por la inauguración de la feria. Disculpar a Narcís de Carreras, que no ha podido estar hoy. Saben que el sector energético está en un momento muy interesante, pero también muy demandante, con lo cual pues estamos casi expuestos a urgencias todos los días, con lo cual una disculpa que él no ha podido estar, estoy yo en su representación. Y sin más, yo casi que empezaría, a ver si consigo pasar. Vale. Bueno, lo hemos estructurado rápido. ¿Quiénes somos? Yo creo que es importante Nedgia, el papel que juega y el rol que juegan en los gases renovables. ¿Qué es GD4S? Porque yo creo que Francisco lo ha explicado antes también. Hay países en Europa que van más rápido que otros y nuestra presencia en asociaciones en Europa nos facilita saber y trasladar las mejores prácticas de lo que se está haciendo en otros países europeos. O sea, el que alguien tenga 2 plantas, 3 plantas a la semana poniéndose en marcha y otros países no, pues nos puede dar pistas de por qué se está dando eso, ¿no? Energía y el gas renovable, qué necesitamos para que el biometano se desarrolle y el por qué, ¿vale? Yo creo que, ahí me he pasado, vale, tengo que cogerle el truco a esto. Vale, Nedgia es la compañía del grupo Naturgy, es la compañía distribuidora de gas. Aquí lo importante es, somos el distribuidor más grande de España, tenemos más o menos el 70% del mercado, lo cual quiere decir que para todo el desarrollo del biometano, y tanto el biometano como el hidrógeno, pero especialmente el biometano, ahora mismo pues somos el vehículo de transporte para llegar a los consumidores finales, ¿no? El vehículo donde todos los desarrolladores pueden volcar su biometano, ¿vale?, para entrar en la red y que hoy se mezcle con el gas natural que estamos vehiculando. Tenemos 55.000 kilómetros de los 70.000 que hay en España de red de distribución. Tenemos 5,4 millones de puntos de suministro. Para que se hagan una idea, hay 8 millones de puntos de suministro en España. Esto incluye los diferentes mercados a los cuales se puede acceder y a los cuales los comercializadores pueden acceder. Es decir, mercado residencial, mercado comercial, mercado industrial, mercado vehicular y mercado de generación / cogeneración, ¿vale? Claro, cuando uno habla del gas renovable vehiculado y habla de 18 gigas, claro, si pensamos que el sector gasista español consume más de 350 teravatios, pues claro, son cifras muy bajas, ¿no? También es verdad que hace un año y medio era casi cero. O sea que bueno, tenemos que irlo construyendo entre todos, ¿no? Aquí lo importante es que poco a poco vayamos incrementando el nivel de gigas que van vinculando por la red, que en vez de ser metano sean biometano, ¿vale? 1.150 municipios, 900 empleados distribuidos en todo el territorio. Aquí lo importante es la capilaridad que tenemos de red. O sea, lo normal es que ante todos los proyectos de biometano que se vayan desarrollando, tanto nosotros como los 4 distribuidores que hay en España, pues tengamos pues una distancia mínima de esos proyectos a la red que tenemos hoy, ¿no? Con lo cual eso facilitará que esos proyectos puedan enseguida encontrar un nexo para llegar al cliente final. Lo hablaba antes, porque también nosotros estamos en Europa, en asociaciones europeas, en el cual pues compartimos pues nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestra idea de cómo hacer las cosas, y ellos también nos lo transmiten. En esta asociación, que es GD4S, están la mayor parte de los distribuidores de los países importantes de Europa, ¿vale? Aquí veis 2 de ellos, yo creo que son la referencia ahora mismo en biometano, ¿no? Uno es Francia, que está acelerando muchísimo el ritmo de incorporación de biometano en su red, la red de GRDF, y el otro es Dinamarca, que Dinamarca, como bien saben, pues ya tiene un 25% del gas que transita por las redes en ese país es biometano, ¿vale? Con lo cual, pues siempre es importante ver qué es lo que hacen o qué es lo que están haciendo, ¿no? En concreto, y Francisco lo apuntaba antes, uno el mayor impulso que han tenido es el apoyo institucional, ¿vale? Yo creo que nosotros sabemos hacerlo técnicamente, sabemos hacerlo económicamente, pero siempre en esto, si nos lo creemos, pues tenemos que poner todos encima de la mesa. Y creo que ese apoyo institucional es necesario. Si bien ha habido algún tímido con la hoja de ruta, pero yo creo que todavía le falta una vuelta de tuerca más para que esto coja velocidad de crucero, porque todavía vemos que los proyectos, que los hay, son muchos, pero al final cuesta que se lleven a la práctica. Aquí lo que hacemos es compartimos políticas de descarbonización, contribuimos al desarrollo del mercado del gas.
Aquí hay, fijaos, 35 millones de clientes en 8 países. O sea, aquí está el 30% del mercado europeo. Y bueno, pues sobre todo potenciar el gas renovable y la digitalización de nuestras redes. ¿Qué tenemos hasta ahora? Porque la mayor parte de los proyectos que están en redistribución, saben ustedes que el primero fue el de Valdemín Gómez en la red de transporte en gas. Los demás son estos que ven aquí, son los que están en naranja, Torre Santa María, Elena, Biogasnalia, Benz. Son proyectos que hoy están inyectando en nuestra red de distribución ya. Los que ven en azul son proyectos firmados, salvo el de Butarque, que fue el primero, fue un piloto y ya no está en funcionamiento. Pero los otros 4 que ven ahí son proyectos ya firmados, en los cuales ya estamos en fase de permiso y en fase de conexión a red. ¿Vale? Con lo cual, pues lo que decía, esos 18,3 gigas que vemos, pues tenemos que irlos incrementando. Y aquí lo importante, fíjense, tenemos hoy en día identificados, es decir, desarrolladores que se han acercado a Nedgia para volcar su biometano en la red, tenemos identificados 6 teravatios. ¿Vale? Esto ya empiezan a ser cifras interesantes. Francisco antes mencionaba 35 BCMs o 35.000 millones de metros cúbicos de objetivo en el 2030. Si esto lo llevamos a España, estaríamos hablando más o menos de 30 teravatios en 2030. Bueno, aquí empezamos a tener cifras que están en el camino. El tema es que hay que hacer la realidad, ¿no? 6 teras de potencial, pues para llegar a esos 30 teras, si nos lo creemos, pues tendríamos que tener un potencial mucho más grande que ese. Pero bueno, por lo menos ya vemos que las cifras empiezan a tener un sentido. La cartera actual, como decía, 8 proyectos, tenemos 214 gigavatios hora año. Ya avanzando, ¿qué necesitamos? Yo creo que esto es un tema que en esta jornada y en estas jornadas lo vamos a oír en varias ocasiones, ¿no? Aquí lo que hemos tratado de poner es un poco el menú de Gas for Climate, que no es muy diferente al que han seguido países que han sido exitosos en el desarrollo. ¿Vale? Hay que prepararse, es decir, hay que evaluar el potencial. Nosotros lo estamos haciendo ya desde Sedigas, ya lo hemos hecho también con AEVIG en conjunto, hacer determinadas definiciones del potencial que tenemos de biometano en el país, fijación de objetivos de producción y consumo. Lo que hemos dicho, la hoja de ruta del biometano es poco agresiva, poco ambiciosa. Necesitamos más, y no solo de palabras, sino también de hechos en cuanto a los incentivos. Infraestructura para la interacción de sistemas, eso yo creo que estamos bien hoy, o sea, la capilaridad de la red es alta, importante, y bueno, pues incluso proyectos que estamos viendo que están alejados de la red, pues están buscando soluciones alternativas para poder llegar a la red vía redes virtuales. Evaluación de la normativa y barreras, esto yo creo que es un tema también importante y relevante. Nos encontramos que a veces en vez de eliminar procesos o informes vinculantes, nos encontramos que recientemente nos hemos encontrado más informes todavía, con lo cual eso al final lo que lleva es a ralentizar el ritmo de desarrollo. Y nosotros lo que queremos es que el ritmo de desarrollo sea pues, lo que realmente marque la trayectoria hasta los 30 teravatios en 2030. Hay que activar políticas de apoyo. Aquí, institucionalmente, tanto las comunidades autónomas como el Gobierno creo que juegan un rol fundamental para desarrollar el mercado, ¿no? Y luego movilizar pues, materias primas sostenibles y desarrollo de capacidades, cadena de suministro y aceptación ciudadana. Yo creo que esto último se ha hecho un trabajo importante en los últimos años en que la gente entienda lo que es la economía circular y que entienda que esto es una alternativa, primero, para apoyar proyectos fuera de las zonas más pobladas, con lo cual yo creo que tiene un sentido muy claro y eso es lo que yo creo que puede ayudar perfectamente a que esa aceptación ciudadana cada vez sea mayor, ¿no? Por último, con todo esto, ¿qué es importante tener en cuenta? La seguridad de suministro no es algo trivial y lo estamos viviendo hoy, ¿vale? Fíjense en Alemania, con los 2 gasoductos Nord Stream tal y como están, pues hay que ver cómo van a pasar el invierno, no es un tema menor. O sea, no pensemos, o sea, la planificación está bien, hay que hacerla, pero no descuidemos la seguridad de suministro, porque es que nos hemos acostumbrado a vivir con ello. O sea, nadie en los últimos 20 años en este país, ninguno de los consumidores que hoy tenemos, se ha puesto en la tesitura de igual no tengo gas, ¿vale? Yo creo que esto es un tema relevante y que tenemos que cuidar y las infraestructuras son parte fundamental de ello. Esto es un tema que ya ha sido muy relevante y desde el sector gasista lo hemos impulsado mucho, ¿no? Descarbonizar no es electrificar. O sea, yo creo que es muy importante que identifiquemos que hay muchas alternativas para llegar y que no debemos rechazar ninguna. Yo creo que hay que poner todas encima de la mesa y posiblemente cada alternativa energética
o cada necesidad energética tendrá una alternativa, no tienen por qué ser la misma. Además que una única fuente de suministro, como puede ser la eléctrica, no es suficiente. Y eso ya lo hemos visto no solo aquí, sino en el resto de países. Potencial de biometano, lo decíamos antes. Ya hay varios informes que van tendiendo todos a una cifra de 120, 140 en ese entorno. ¿Vale? Desde no menos de 120 y de 140 todavía hay alguno incluso que daba por encima de 200, dependiendo qué materias primas se utilicen, ¿no? Yo aquí lo que diría es, si pensamos lo que les decía antes, que el sector español consume 350 teras y le ponemos una cierta bajada de consumo por eficiencia, creo que el biometano puede cubrir una parte muy importante del consumo final actual, sin tener que hacer nuevas infraestructuras, sino utilizando las existentes, que creo que ese es el mayor valor que tiene hoy en día el sector. Lo que decía antes, todas las formas de energía tienen cabida. Yo creo que aquí, y alguna vez escuchaba la frase que al principio se utilizaba, pero yo creo que el biometano puede servir para consumos no electrificables. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si el biometano es mejor, es más eficiente y el consumidor le llega o prefiere esa alternativa, ¿por qué tenemos primero que dar prioridad a los electrificables y luego no? Y luego al resto. O sea, yo creo que tenemos que ser un poco consecuentes y tenemos que ser racionales en que los recursos económicos no son ilimitados para los consumidores y, por tanto, lo que hay que hacer es no dar prioridad a unas fuentes de energía respecto a otra, tener neutralidad tecnológica y dejar que el consumidor elija, con toda la información. Creo que eso es tremendamente relevante. Y nosotros, por lo que hemos venido haciendo, que lo hemos testeado y lo hemos hecho varias pruebas, pues el biometano es perfectamente competitivo. Y ya ni les cuento el entorno actual, ¿no? Tampoco esperemos que el entorno actual sea el que se mantenga, pero yo creo que el biometano a día de hoy sí es competitivo. Por último, la adopción de gases renovables, crucial para cumplimiento de muchos objetivos, no solo de uno. No solo hablamos de los 30 teras de lo que es el REPowerEU con las necesidades de sustituir el gas convencional, ¿no? Sino que hablamos aquí de gestión de residuos, de competitividad, lo decía antes, los consumidores industriales no podemos hacer una descarbonización de la noche a la mañana, hay que hacerla racional y hay que hacerla pues, permitiéndoles que ellos sigan manteniendo la línea productiva. Transición justa, lo decía antes también, la importancia que tiene pues, que todo el desarrollo del biometano no se produce principalmente en el núcleo de las ciudades, sino más en un núcleo más rural, donde menos posiblemente dificultades hay para desarrollar estas plantas, ¿no? Con lo cual esto yo creo que ayuda mucho. Y por último, el reto demográfico, ¿no? Yo creo que esto nos va a permitir también el que se generen muchos puestos de trabajo fuera de las grandes ciudades. Yo creo que ese es el otro de los beneficios grandes que esto tiene y por el cual Nedgia, sin duda, pues está impulsando todo lo que es el desarrollo del biometano. Y ya, no me quiero entretener mucho más. Espero que tengamos unas jornadas de debate interesantes, que impulsemos entre todos el desarrollo del biometano en este país y ojalá, pues, cuando nos veamos el año que viene, pues, podamos empezar a decir que nuestro ritmo de desarrollo de plantas posiblemente no está al nivel de Francia, pero sí estamos en la senda de nuestro país vecino. Muchas gracias.